Dicen que la familia es el mayor regalo de la vida, pero también descubrí que puede convertirse en la herida más dolorosa. Me llamo Teresa Álvarez, tengo 62 años, y durante décadas estuve convencida de que los sacrificios que hacía por mi hijo algún día serían correspondidos con gratitud y amor. Creí que esa era la ley de la vida, dar todo lo que tienes y recibir a cambio un lugar en la mesa, un abrazo sincero, un gracias, mamá. Pero un día me di cuenta de que no era así. Lo comprendí la tarde en que mi nuera, Paola, me miró a los ojos y me dijo sin temblar la voz: creemos que lo mejor sería que no vinieras esta Navidad. Mis papás organizan la cena en su casa de Polanco y, Teresa, la verdad tú no encajas. Sentí un golpe seco en el pecho. Yo, que había sacrificado noches enteras cuidando a mi hijo Daniel cuando apenas respiraba por el asma. Yo, que había vaciado mis ahorros para que él pudiera comprarse la casa de sus sueños. Yo, que durante 3 años había cargado con el peso de pagar cada mensualidad de su hipoteca mientras ellos presumían viajes y remodelaciones, escuchaba ahora que no era bienvenida en la mesa de Navidad de mi propio hijo. Ese fue el instante en el que todo se rompió. Pensé, si no soy suficiente para compartir con ellos una cena, tampoco tengo por qué ser suficiente para mantenerles el techo donde viven. Esa idea me quemaba por dentro, como una chispa que encendía un fuego nuevo. Después de esa conversación me quedé sentada en silencio, mirando la pared de mi sala. Los recuerdos pasaban como una película en mi cabeza. Yo en el Hospital General de San Luis, doblando turnos para mandarles dinero. Yo comiendo lo más sencillo para ahorrar, mientras ellos publicaban fotos desde Cancún. Yo posponiendo la reparación de mi coche viejo, mientras ellos presumían su camioneta nueva. Y me pregunté, ¿en qué momento permití que mi vida se redujera a esto? Mi historia empezó muchos años atrás, en un barrio sencillo de San Luis Potosí. Crecí rodeada de vecinos que se saludaban al pasar, de fiestas patronales donde todos se conocían, de tardes en las que bastaba con una silla afuera de la casa para platicar con quien pasara. Desde joven supe que quería ayudar, y por eso estudié enfermería. Fue en los pasillos del hospital donde conocí a Ernesto, el hombre que se convirtió en mi esposo. Ernesto era administrador, serio pero noble. Siempre tenía un detalle, un café en las madrugadas, un ánimo: Teresa, ya falta poco para que amanezca. Nos casamos pronto, compramos una casa modesta en una colonia tranquila y soñamos con llenar las habitaciones de hijos. La vida nos dio solo uno, pero para mí fue suficiente, Daniel. Desde el primer momento supe que iba a dar la vida por él. Cuando Daniel tenía 3 años le diagnosticaron asma severa. Ahí comenzó una etapa difícil. Noches enteras vigilando su respiración, corriendo al hospital a la menor señal de crisis, aprendiendo a manejar nebulizadores y tratamientos. Me convertí en guardiana de su salud. Ernesto y yo hicimos todo lo posible por darle lo mejor, ahorramos peso por peso para su educación, sacrificamos lujos que nunca conocimos y apostamos todo a su futuro. Pero la vida me golpeó con dureza cuando Ernesto murió de un infarto fulminante. Tenía 44 años. Y de pronto me encontré viuda, endeudada y con toda la responsabilidad sobre mis hombros. Daniel apenas tenía 20. Recuerdo que una tarde me dijo: mamá, deberías vender la casa. Es demasiado para ti, y el dinero me ayudaría a terminar la universidad. Me dolió escucharlo, pero contesté con calma: no, hijo. Esta casa es nuestro hogar. Aquí creciste. Aquí está todo lo que construimos con tu papá. Yo me encargo, tú termina tu carrera. Y así lo hice. Trabajé turnos interminables, a veces 60 horas a la semana. Hubo noches en que apenas dormía 2 o 3 horas, pero no me importaba. Lo único que quería era verlo graduado. Cuando al fin lo logró, me abrazó fuerte y me dijo: mamá, no lo hubiera conseguido sin ti. Esa frase me sostuvo durante años. Daniel consiguió trabajo en una empresa de tecnología, y yo pensé que al fin todo mejoraría. Pero entonces apareció Paola. Venía de una familia adinerada de la Ciudad de México, su padre, don Alejandro, dueño de agencias de autos, y su madre, doña Isabel, conocida por sus eventos de beneficencia en Polanco. Desde el primer día que cruzó la puerta de mi casa supe que no me aceptaba. Miró mis muebles sencillos y murmuró: «¡Qué casita tan pintoresca!». Aún así, apoyé su relación.
cuando anunciaron su boda, apenas me dejaron opinar. Doña Isabel tenía todo planeado: banquete de lujo, vestidos de diseñador, salón exclusivo. Yo apenas ayudé a armar las bolsitas de recuerdos. Pensé que era mi deber como madre acompañar, aunque me sintiera invisible. Tras la boda, Daniel y Paola buscaron casa. Me llevaron a ver una enorme en una privada con jardín, cocina amplia y acabados de lujo. Al ver el precio, pregunté cómo pensaban pagarla. Paola respondió con una sonrisa altiva: mis papás nos ayudaron con el enganche. Todo está bajo control. Yo no estaba tan segura. Y mis dudas se confirmaron meses después, cuando Daniel me llamó con voz nerviosa. Mamá, estamos un poco apretados. ¿Podrías prestarnos 5,000 pesos? No dudé. Le di mis ahorros. Después vinieron más peticiones, para arreglos, para muebles, para emergencias. Y al final, la hipoteca. Durante 3 años pagué puntualmente. Cada mes hacía la transferencia y luego iba al hospital a doblar turnos para reponer ese dinero. Dejé de pensar en mí, en mis planes, en mi vejez. Mi vida se redujo a mantener su casa. Lo más triste era darme cuenta de que, a pesar de todo, cada vez me buscaban menos. Cuando iba de visita, Paola apenas me hablaba. Una vez la escuché decir por teléfono: sí, mamá, ya sé que es un fastidio incluirla, pero al menos ayuda con la hipoteca. Sentí que me hundía. La gota que derramó el vaso fue cuando me enfermé. El doctor Ramírez, jefe del hospital, me encontró exhausta y me ordenó licencia médica. Tenía neumonía. Llamé a Daniel para pedirle que ese mes se encargaran ellos de la hipoteca. Contestó Paola. ¿Entonces no vas a mandar nada este mes?, me dijo, con tono helado. Teresa, tenemos compromisos. Ya planeamos un viaje a Vermont. No nos puedes hacer esto. Colgué el teléfono temblando. Fue en ese instante cuando entendí que había estado viviendo una mentira. Yo pensaba que era parte de la familia, pero en realidad solo era un cajero automático. Antes de seguir, quiero abrir un espacio contigo. Muchas veces entregamos todo por la familia y aún así sentimos que no nos valoran. Quiero que me cuentes en los comentarios: ¿alguna vez diste más de lo que recibiste? Tu historia puede inspirar y ayudar a alguien más que ahora mismo está pasando lo mismo. No estamos solos, lo que compartimos aquí puede darle fuerza a otra persona. Después de colgar, me quedé viendo el techo de mi cuarto. Estaba enferma, sola y usada. Y ahí decidí que ya no iba a seguir pagando. Esa noche, por primera vez en años, apagué el celular y dormí sin pensar en la hipoteca. Después de colgar aquella llamada con Paola, me quedé en silencio largo rato, escuchando únicamente mi respiración entrecortada por la neumonía. Era un silencio pesado, distinto, como si la vida me hubiera puesto de golpe un espejo enfrente. Ahí estaba yo, cansada, enferma y sola, después de haber dado todo lo que tenía. Y lo peor era que ni siquiera había sido suficiente. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Me prometí que no volvería a mandar un solo peso para la hipoteca. No más sacrificios a costa de mi salud, no más noches sin dormir por un techo que ni siquiera era mío. Pero tomar esa decisión no significaba que fuera fácil sostenerla. Los días siguientes se sintieron como una prueba de fuego. Mi celular no dejaba de sonar, llamadas de Daniel, mensajes de texto de Paola, notificaciones del banco. Apagué el aparato varias veces porque me daba ansiedad solo verlo parpadear. Yo sabía que la tormenta estaba a punto de estallar. Y estalló. Una semana después, Daniel apareció en mi puerta sin avisar. Tenía el ceño fruncido, la camisa arrugada y un tono de desesperación en la voz. Mamá, ¿qué pasó con el pago? El banco ya nos mandó otra advertencia. Me apoyé en el marco de la puerta y contesté con calma. Lo cancelé, Daniel. Ya no voy a seguir pagando. Se quedó mirándome como si hubiera escuchado un disparate. ¿Cómo que lo cancelaste? Eso no se hace, mamá. ¿Nos vas a dejar en la calle? No, hijo. Ustedes mismos se pusieron en esa situación al gastar más de lo que podían. Yo solo estaba cubriendo el hoyo que ustedes cavaron, pero no puedo más.
Él apretó los puños. Siempre estuviste ahí para mí. ¿Por qué ahora me das la espalda? Me temblaron los labios, pero respondí firme. Porque si sigo así, me muero. Y no pienso morir para sostener un estilo de vida que no es mío. Daniel me miró con furia. Pues quédate sola en Navidad, mamá. Así vas a ver lo que lograste. Dio un portazo que hizo vibrar los vidrios. Yo me quedé ahí, temblando, sin saber si llorar o respirar aliviada. Por un lado, me partía el alma escuchar esas palabras de mi propio hijo. Por otro, sentí una fuerza extraña dentro de mí, la fuerza de haber puesto un límite después de tantos años. Esa semana tuve una visita inesperada. Don Alejandro, el padre de Paola, llegó a mi casa. Jamás lo había visto en mi sala. Se sentó en mi sillón con la misma pose elegante de siempre, como si estuviera en un lugar que no le agradaba. Señora Teresa, entiendo que decidió suspender el apoyo económico a Daniel y Paola, dijo, sin rodeos. Decidí cuidar mi salud y mi dignidad, le contesté. Él frunció el ceño. Su decisión ha generado un problema serio. Mi hija está angustiada, y nosotros tenemos compromisos. Le pido que reconsidere, al menos hasta que acabe el año. Lo miré con incredulidad. ¿Y por qué no los ayuda usted? Porque en mi familia creemos en la independencia económica. Me mordí los labios para no soltar una carcajada. Independencia pagada con mi cansancio y mi enfermedad. Eso no es independencia, es abuso. Entonces sacó su chequera y la puso sobre la mesa. Podemos arreglarnos. Usted sigue pagando la hipoteca y yo le compenso sus molestias. Sentí que la sangre me hervía. No, señor. No se trata de dinero. Se trata de respeto. Y mi respeto no está en venta. Se levantó molesto. Antes de irse murmuró. Por eso no encaja en nuestra mesa. Yo cerré la puerta tras él con las manos temblando, pero con una certeza grabada en el corazón, nunca más volvería a dejarme comprar. Esa misma noche, Daniel me llamó gritando. ¿Cómo pudiste rechazar la ayuda de don Alejandro? Nos dejaste en ridículo. Ridículo es que un hombre de tu edad dependa de su madre para pagar sus lujos, respondí. Hubo un silencio incómodo. Y entonces me soltó con frialdad. Entonces olvídate de nosotros. Colgó. Me quedé viendo la pantalla apagada del celular, sintiendo que algo se había roto para siempre. La Navidad llegó, y como era de esperarse, no estaba invitada a su cena. Yo había imaginado esa noche triste y silenciosa, pero la vida me sorprendió. Mi amiga Graciela, jubilada como yo, me llamó esa tarde. Tere, vente al centro comunitario. Vamos a hacer una cena para los abuelitos que no tienen con quién pasar la fiesta. Acepté sin dudar. Esa Nochebuena serví tamales, partí pan dulce, escuché historias de desconocidos que agradecían cada bocado. Compartí risas sinceras con gente que no tenía nada, pero que aún encontraba motivos para sonreír. Y mientras tanto, Daniel y Paola posaban en fotos en Polanco, rodeados de lujos. Esa noche entendí que la verdadera riqueza no está en la mesa más elegante, sino en la compañía que te valora. El nuevo año comenzó y yo me sentía diferente. Más ligera, aunque todavía con miedo. Pensaba que Daniel recapacitaría, que tarde o temprano llamaría a disculparse. Pero la llamada que recibí no fue la que esperaba. Era Paola. Su voz no sonaba altiva, sino quebrada. Necesito hablar contigo, Teresa. Pero que Daniel no se entere. Nos encontramos en una cafetería discreta del centro. Paola llegó despeinada, con ojeras marcadas, muy distinta a la mujer siempre impecable que conocía. Apenas nos sentamos, soltó la bomba. Daniel tiene un problema con las apuestas. Me quedé helada. ¿Apuestas? Sí. Desde hace años. Mucho del dinero que pedía era para tapar lo que perdía en casinos y juegos en línea. Sentí un nudo en la garganta. De pronto todo tenía sentido, los préstamos constantes, las emergencias repentinas, las cantidades que nunca alcanzaban. Yo había estado alimentando una adicción sin saberlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Paola?
porque me daba vergüenza. Y porque pensé que iba a parar. Pero anoche perdió 100,000 pesos y me gritó que tú volverías a ayudarnos. Yo ya no puedo más. La miré con una mezcla de rabia y compasión. Durante años pensé que ella era la culpable de alejar a mi hijo, pero ahora veía que también era víctima. Paola, yo tampoco puse límites. Permití que esto creciera. Pero ya no más. Ella rompió en llanto. Yo la abracé, aunque dentro de mí la herida sangraba. Ese día, al salir de la cafetería, respiré hondo. Mi hijo no solo me había usado, estaba atrapado en una adicción que lo estaba destruyendo. Y entendí que si no ponía un alto definitivo, lo perderíamos para siempre. Pero lo que no sabía era que esa revelación era apenas el inicio de una tormenta mucho mayor. Salí de aquella cafetería con el corazón hecho pedazos. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia mi casa. La confesión de Paola me perseguía como un eco. Daniel tiene un problema con las apuestas. No podía dejar de repetir esas palabras en mi cabeza. Todo empezaba a encajar de golpe, las llamadas desesperadas, las emergencias que siempre aparecían a fin de mes, los préstamos que nunca se terminaban de pagar. Yo, sin saberlo, había estado sosteniendo la adicción de mi propio hijo. Al llegar a casa, me senté en la cama y me quedé mirando la foto de Ernesto que todavía colgaba en la pared. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo en momentos de angustia. Ernesto, ¿en qué fallamos? Yo creí que le estaba dando todo a Daniel, pero quizá lo único que hice fue enseñarle a depender. La imagen me devolvió el mismo gesto sereno de siempre. Y ahí comprendí algo, no era que hubiéramos fallado, era que Daniel había tomado decisiones que ya estaban fuera de mis manos. Esa misma noche, Daniel llegó a mi casa. No sé si Paola le contó que habíamos hablado o si simplemente sospechó, pero entró furioso. ¿Qué te dijo? Me preguntó, sin siquiera saludar. La verdad, hijo. Que tienes un problema con las apuestas. Se quedó helado. Primero negó con la cabeza, luego intentó sonreír con desdén. No escuches sus mentiras. Paola exagera todo. Sí he apostado, pero es normal, todos lo hacen. Me crucé de brazos. Daniel, llevo 40 años trabajando en un hospital. He visto lo que hacen las adicciones. He visto cómo destruyen familias, cómo quitan vidas. No me vas a convencer de que esto es normal. Él golpeó la mesa con la mano abierta. Lo hice por nosotros, mamá. Para darle a Paola la vida que se merece, la vida que tú nunca pudiste darme. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿La vida que yo nunca pude darte? Daniel, te di todo. Trabajé hasta enfermarme para que estudiaras, para que nunca te faltara nada. Lo que tienes ahora fue gracias a mis desvelos. Y aún así me reclamas. Me miró con los ojos llenos de rabia y vergüenza. Tú no entiendes. No, hijo. Tú eres el que no entiende. No entiendes que el amor de una madre no se mide en casas lujosas ni en viajes caros. Se mide en sacrificios, en desvelos, en abrazos. Y de eso tuviste de sobra. Daniel no soportó más. Dio media vuelta y salió dando un portazo. Yo me quedé con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que, aunque me doliera, no iba a retroceder. Los días siguientes fueron un torbellino. Paola me llamaba llorando, diciéndome que Daniel había perdido más dinero, que ahora estaban en riesgo no solo de la hipoteca, sino de deudas con prestamistas. Yo la escuchaba, pero ya no ofrecía soluciones. Por primera vez en mi vida, aprendí a decir: Paola, lo siento. Ya no puedo ayudarlos con dinero. Ella comprendía. No siempre estaba de acuerdo, pero al menos me entendía. Y eso ya era un cambio enorme. En medio de todo, el banco empezó a presionar. Yo seguía apareciendo como aval en algunos papeles, y eso me quitaba el sueño. Finalmente, tomé una decisión radical. Usé mis últimos ahorros para cancelar cualquier compromiso donde apareciera mi nombre. Liquidé lo que podía y cerré cuentas. Sentí que me arrancaban años de trabajo, pero al mismo tiempo recuperaba mi libertad. Cuando Daniel se enteró, me llamó gritando.
¿Ese dinero era mío? No, Daniel. Ese dinero era mi seguridad, mi futuro. Y no voy a dejar que lo uses para seguir apostando. Me insultó, me dijo que lo estaba traicionando. Yo solo colgué. Por primera vez en mi vida, no me quedé a escuchar. La Navidad había pasado, pero el vacío permanecía. Me dolía no tener a mi hijo conmigo, pero también me sentía ligera al no cargar con su peso. En esos días, el doctor Ramírez me invitó a un concierto de música clásica en la universidad. Dudé en aceptar, porque hacía décadas que no salía a nada que no fuera trabajo o familia. Pero él insistió. Teresa, necesitas un respiro. La vida no se detiene solo porque estés cargando una pena. Acepté. Esa noche, mientras la música llenaba el auditorio, sentí algo que hacía años no experimentaba: paz. Al terminar, el doctor me tomó la mano con delicadeza. Te admiro, Teresa. Has dado demasiado. Ya es hora de que pienses en ti. Sus palabras me estremecieron. Me fui a casa pensando en todo lo que había dejado de hacer por mí misma. Semanas después, Paola apareció en mi puerta con una maleta. Tenía los ojos hinchados de llorar. Ya no puedo más, Teresa. Me voy de la casa. La invité a pasar y le ofrecí la habitación de visitas. Durante días compartimos desayunos, pláticas y silencios incómodos. Poco a poco se abrió conmigo. Daniel no quiere aceptar ayuda. Cada vez que intento hablarle, explota. Yo ya no puedo seguir así. La escuché con atención. Vi en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido. Paola, no eres culpable de su adicción. Pero tampoco puedes salvarlo si él no quiere salvarse. Ella asintió, con lágrimas rodándole por las mejillas. En esos días descubrí algo sorprendente. Empecé a tener una relación más cercana con Paola que con mi propio hijo. Entre las dos nos apoyábamos, compartíamos dolores y hasta pequeñas alegrías. Era irónico, pero a veces la vida te da la familia que menos esperas. Mientras tanto, Daniel tocó fondo. Perdió la casa. Sus suegros, cansados del escándalo, le retiraron su apoyo. Y por fin, después de una discusión brutal con Paola, aceptó acudir a terapia para adictos. No fue fácil. Hubo recaídas, hubo gritos, hubo días en los que me llamaba suplicando dinero. Pero yo ya tenía una respuesta lista. Te amo, hijo. Pero no voy a financiar tu destrucción. Esas palabras dolían en mi boca, pero eran necesarias. Con el tiempo, la vida empezó a tomar un rumbo diferente. Yo dejé mi puesto de enfermera en turnos nocturnos y acepté un horario administrativo más tranquilo. Por primera vez en años tuve fines de semana libres. Me uní al club de lectura de Graciela, retomé la jardinería, y hasta acepté salir con el doctor Ramírez a caminar por el parque. Descubrí que aún quedaba en mí una mujer que podía reír, soñar y disfrutar. Paola encontró trabajo en una agencia de publicidad y comenzó a rehacer su vida. Seguíamos en contacto, y nuestra relación se volvió sincera. Ella ya no me veía como una suegra incómoda, sino como alguien con quien podía contar. Daniel seguía en terapia. No todo era perfecto, había recaídas, había discusiones. Pero al menos había un intento. Y yo había aprendido algo crucial: no era mi responsabilidad cargar con sus errores. Un año después de aquella Navidad que pensé que me había destruido, me invitaron a hablar en el centro comunitario frente a un grupo de familias con hijos en rehabilitación. Al principio dudé, pero acepté. Cuando estuve frente a ellos, conté mi historia. Lo más difícil que hice fue dejar de pagar las deudas de mi hijo. Sentí que lo abandonaba, que era una mala madre. Pero entendí que no era abandono, era amor firme. Porque ayudar no es lo mismo que rescatar. A veces, para salvar a alguien, primero hay que dejar que toque fondo. Al terminar, una señora se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi hijo me pidió que firmara como aval otro crédito. Le dije que no, y no me ha vuelto a hablar. Me siento culpable. La abracé con fuerza. No eres mala madre. Eres valiente. Él no también es una forma de amor. Al salir de esa reunión,
El sol de San Luis iluminaba las calles. Respiré profundo y sonreí. Había aprendido a poner límites, a dejar de vivir para otros, a reconocer que mi vida también importaba. Cuando salí de aquella reunión en el centro comunitario, me sentía más ligera que nunca. Había compartido mi historia con desconocidos, y sin embargo sentí que todos estábamos conectados por un mismo hilo invisible: el dolor de ver a alguien que amas hundirse y la valentía de aprender a poner límites. Fue en ese instante cuando entendí que mi experiencia, por más dura que hubiera sido, no era solo mía, podía convertirse en un faro para otros. Los meses que siguieron fueron un proceso de reconstrucción. Aprendí a llenar mis días de pequeñas cosas que antes consideraba triviales: preparar café sin prisa, leer en la terraza, caminar por el parque al atardecer. Cosas simples que, después de tantos años viviendo para otros, se sentían como lujos. El Dr. Ramírez fue parte importante de esa nueva etapa. Me invitaba a conciertos, a exposiciones, incluso a comidas sencillas en fondas del centro. Al principio me costaba aceptar, sentía que estaba traicionando la memoria de Ernesto. Pero con el tiempo comprendí que no era una traición, sino una forma de reconocer que aún tenía vida por delante. Ernesto siempre había querido que yo fuera feliz, me lo repetía cada vez que me veía agotada. No olvides que también mereces descansar, solía decirme. Paola, por su parte, empezó a rehacer su vida con pasos firmes. Encontró un departamento modesto donde vivir y un empleo estable en una agencia de publicidad. Me buscaba con frecuencia, a veces para pedirme consejos, a veces solo para platicar. Entre nosotras nació una relación inesperada. De suegra incómoda pasé a convertirme en alguien cercano, en una especie de aliada. Ella me pedía perdón cada tanto, recordando cómo me había tratado al inicio. Yo le decía lo mismo siempre. No mires atrás, Paola. Lo importante es lo que hagas a partir de ahora. Daniel, en cambio, seguía en un camino más complicado. La terapia no era un proceso lineal. Había días en los que se mostraba animado, convencido de que podía cambiar, y otros en los que caía en la desesperación y volvía a apostar. Esas recaídas eran puñaladas para mí, pero había aprendido a no cargar con su culpa. Una noche me llamó, llorando. Mamá, siento que no puedo con esto. Me dolió escucharlo tan vulnerable, pero le contesté con calma. Claro que puedes, hijo. Pero tienes que quererlo de verdad. Yo estoy aquí para apoyarte, pero no para rescatarte. Esa fue nuestra dinámica en adelante, acompañarlo sin ser cómplice. Y aunque no fue fácil, poco a poco vi destellos de esperanza. Un día, Paola me llamó para invitarme a comer. Cuando llegué a su departamento, me sorprendió verla más tranquila, con una sonrisa genuina. Teresa, me dijo, gracias por todo lo que hiciste por mí. Sé que al principio no te traté bien, pero ahora entiendo lo que vales. Yo la abracé con fuerza. Habíamos pasado de ser casi enemigas a convertirnos en familia. Esa transformación fue uno de los regalos más inesperados de mi vida. Un año después de aquella Navidad que pensé que me había destruido, la vida me sorprendió con algo que jamás imaginé. El Dr. Ramírez me invitó a un viaje a Oaxaca. Dudé al principio, nunca había salido de San Luis sin la compañía de mi familia. Pero él insistió. Teresa, ya viviste demasiado tiempo para los demás. Es momento de vivir un poco para ti. Acepté. Ese viaje se convirtió en un antes y un después. Caminé por las calles de Oaxaca, probé moles, escuché música en vivo en la plaza. Descubrí que aún podía emocionarme como una niña, que aún quedaban sueños por cumplir. El doctor me tomó la mano mientras mirábamos la iglesia de Santo Domingo iluminada de noche, y sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Mientras tanto, Daniel seguía luchando contra sus demonios. Hubo un punto de quiebre cuando perdió lo último que le quedaba, la confianza de sus amigos. Uno de ellos me llamó y me dijo que Daniel les debía dinero. Fue entonces cuando él mismo, con lágrimas en los ojos, me confesó. Mamá, toqué fondo. Lo abracé y le dije lo que tantas veces había repetido. El fondo puede ser el inicio, si decides impulsarte hacia arriba. Ese fue el momento en que vi un cambio real en él. No sucedió de la noche a la mañana,
pero poco a poco empezó a mostrar avances genuinos. Un día me invitaron nuevamente al centro comunitario. Esta vez no solo como testimonio, sino como parte de un grupo de apoyo para madres. Frente a decenas de mujeres, conté mi experiencia sin filtros. Aprendí que decir no no es abandono. Es una forma de amor duro, pero necesario. Porque mientras yo cubría las deudas de mi hijo, él nunca enfrentaba sus actos. Solo cuando dejé de rescatarlo, comenzó de verdad su proceso de cambio. Vi a varias mujeres llorar, asintiendo. Una de ellas se me acercó al final y me dijo: yo también tengo un hijo con problemas de apuestas. Siempre pensé que ayudarlo era darle dinero, pero ahora entiendo que lo único que hago es hundirlo más. Gracias por abrirme los ojos. Ese día confirmé que mi dolor no había sido en vano. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que aquella Navidad en la que me cerraron las puertas no fue el fin, sino el principio de mi renacimiento. Porque aprendí que mi valor no depende de estar en la mesa más elegante, sino de reconocerme como alguien digna de amor y respeto. Daniel sigue en terapia. No es perfecto, pero está dando pasos firmes. Paola y yo seguimos en contacto, y me alegra verla crecer. El Dr. Ramírez se ha convertido en alguien muy especial en mi vida. Y yo, Teresa Álvarez, aprendí a sonreír otra vez. No me avergüenzo de mi historia. La comparto porque sé que hay muchas personas allá afuera que se sienten atrapadas en dinámicas parecidas. Y quiero que sepan algo, siempre hay una salida. A veces esa salida es tan sencilla, y tan difícil, como aprender a decir ya basta. Cierro los ojos y recuerdo esa frase que Ernesto solía repetirme: no olvides que también mereces descansar. Ahora, por fin, siento que le estoy haciendo caso. Porque descubrí que sí, es cierto, la familia es lo más valioso que tenemos. Pero también aprendí que no podemos salvar a otros destruyéndonos a nosotros mismos. Y que, a veces, el amor más grande consiste en dejar de cargar lo que no nos corresponde.